Nuestro Dios grande tiene propósitos con nosotros. Y de eso vamos a hablar hoy. Nuestro tema de hoy es intimidad, identidad y propósito. ¿Saben? Es maravilloso salir como lo pude hacer hace 8 días, porque vemos la confirmación de lo que Dios está haciendo. Sepa, iglesia, sepa cada uno que lo que aquí se habla y lo que Dios proféticamente nos ha anunciado está pasando alrededor de la tierra. Hace algunos meses tuvimos el privilegio de estar en Londres, en Hillsong, y era el mensaje. Y hace 8 días tuve el privilegio de estar en Cereté, Colombia, y yo lloraba. Los recordé dónde están. Estuvimos 4, 5 con Majito, y fue el mensaje. Y yo decía: oh Señor, allá, acá, en Bogotá, tu voz resuena. Maravilloso. Carol, que nos bendice estando conectada con el cuerpo alrededor de la tierra. Amiga, es eso lo que el Señor te está usando a hablarnos. Es ese el mensaje en Brasil, en Argentina. Esto es lo que el Señor está hablando, llamando a su pueblo, haciéndolo volver a Él. Vuelvan a mí en intimidad, vuelvan a mí en búsqueda, vuelvan a mí. Ahora, nosotros, debido a un esquema religioso en el que por mucho tiempo se vino moviendo alrededor de la tierra, incluso en la iglesia, en donde el ritual, la forma, tomó un lugar que no le pertenecía. Estamos muy frecuentemente preguntándole al Señor: ¿en qué debemos de volver? De hecho, en Malaquías 3:7 pasó lo mismo. Dice esta palabra: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Y el Señor le decía en esa época, Antiguo Testamento, al pueblo: volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero el pueblo decía: ¿en qué nos tenemos que volver? Amo verte. ¿En qué nos tenemos que volver? ¿Usted ha preguntado eso? A veces venimos a la iglesia, nos invitan, participamos de reuniones, pero no terminamos de entender en qué nos tenemos que volver a Dios. Porque Él está diciendo: vuelvan a mí. Y es que la falta de intimidad con Dios ha sido el más grande pecado del pueblo de Dios. Siempre. La intimidad habla de cercanía, de contacto. Y hay algo que está impidiendo, o que siempre batalla por impedir esa cercanía, por estorbar esa intimidad, ¿cierto? Venimos hablando de eso. Pero ¿saben? Esto es una estrategia efectiva del enemigo, del mundo, porque el que no tiene intimidad carece de identidad. Y el que no tiene identidad carece de propósito. De tal forma que un pueblo que no tiene intimidad es un pueblo que no tiene trascendencia, insignificante. Por decirlo de alguna forma, no es peligroso para nadie. ¿Está conmigo?
Si un pueblo no tiene identidad, mucho menos va a tener propósito. Y si no tiene propósito, pues no es peligroso. Entonces, con razón, lo más atacado ha sido la identidad. Y cuando Dios nos dice, vengo a restaurar el propósito, nos está restaurando, la intimidad nos está restaurando en nuestra identidad y nos está restaurando en nuestro propósito. Creo firmemente, y lo que hoy el Señor ha hablado a Martín, a Marce, a este matrimonio, a esta pareja, lo confirma. Estamos en una temporada de oro. Una oportunidad de oro estamos teniendo. Esa oportunidad es que nuestra intimidad sea restaurada desde lo individual a lo congregacional, y que con ello recuperemos no lo que somos, la identidad de lo que somos, el propósito por el cual hemos venido a la tierra. Y esta mañana en el discipulado también el Señor nos hablaba de esto. ¿Sabe? Esa potestad de confusión que salió de los confines del infierno a invadir el pueblo de Dios, confusión, vergüenza, afrenta, infamia, no tendrá parte sobre nosotros. No tendrá parte sobre el pueblo que ha sido restaurado en intimidad, por tanto en identidad, por tanto en propósito. Y este libro que hoy vamos a compartir, este pasaje es Jueces 6. Téngalo allí porque vamos a hacer una lectura. Yo voy a hacer una lectura rápida. Usted se va a concentrar. Lo estoy viendo. Allá dejé unos cuantos sordos porque se dormían. Y quiero que sepa que cuando comenzamos a leer un pasaje de los Jueces, tenemos que entender que este es un libro del Antiguo Testamento, que es un libro histórico. Histórico quiere decir que narra historias. Y está narrando la historia del pueblo de Israel desde la muerte de Josué, caudillo, hasta que nosotros podemos ver cómo se va a manifestar un nuevo gobierno, ya no por jueces, sino por reyes, una monarquía. Y realmente, si lo miramos en términos de fecha, los relatos que tiene este libro del Antiguo Testamento ocurrieron entre el año 1380 y 1050 antes de Cristo. Fue un tiempo en que el pueblo de Dios fue gobernado por eso, jueces, por eso se llama así, jueces. Y hubo algo que caracterizó esta temporada, mucho tiempo. Alguien sacó la cuenta, mejor para las matemáticas que yo, unos 230 años, 250. Durante este tiempo se caracterizó, Jueces, este libro, por mostrar una generación que hacía lo que le parecía, lo que muchas veces llamamos una generación de estómago, gobernada por el estómago. El estómago, esto quiere decir que lo que importaba era lo que ellos sintieran. Por lo que Dios permitió que fuesen objeto de opresión por causa de su pecado. Es triste porque la temporada de Jueces es un ciclo: apostasía, opresión, arrepentimiento, liberación. Apostasía, opresión, arrepentimiento, liberación. Todos estos años fueron ese ciclo, cumpliéndose permanentemente. Y de en medio de esta temporada ocurre esta historia que yo voy a leer. ¿Lo tiene? Jueces 6, 1-35. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdanos. Una lectura que en ti sea, Señor, reveladora. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Voy a abrir la Biblia para leer directamente el pasaje de la palabra escrita en hojas. Y pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De modo que empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, os di su tierra. Y yo os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuyas tierras habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura y un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiéndose el ángel de Jehová, extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová
desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón allí altar, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el toro, el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habéis cortado. Amén. ¿Está conmigo o lo perdí en la lectura? Yo espero que no lo haya perdido. Yo espero que usted se haya conectado, porque lo que nosotros vamos a recibir hoy con este pasaje es liberación, identidad, propósito, dependiendo de la intimidad. Iglesia, cuando nosotros estamos frente a esta lectura, la pregunta básica es: ¿quién era Gedeón? ¿Qué personaje tan resaltable? De hecho, es mencionado en Hebreos 11:32 como uno de los íntimos de Dios, como un héroe de la fe, Gedeón. Este hombre tuvo la respuesta de parte de Dios a ese ¿cómo lo hago? ¿Cómo es que yo tengo intimidad con Dios? ¿Cómo es que yo sé quién soy? ¿Cómo es que yo cumplo el propósito de mi vida? ¿Cómo es que mi tránsito por la tierra no termina siendo insignificante? Pues no siempre Gedeón fue un hombre de intimidad, de identidad y propósito. No siempre lo fue. Así como tú y yo tampoco. Así como tú y yo no hemos sido siempre de intimidad con Dios. Así como no hemos sabido siempre quiénes somos realmente en Dios, ni el propósito para el cual nos creó. Nos es sencillo identificarnos con Gedeón, porque él vivió una época de mucha opresión espiritual. La opresión esa es tan fuerte que se manifestó en lo terrenal de una manera muy práctica. Los madianitas era un pueblo enemigo que oprimía a Israel. Y el relato nos dice con pelos y señales cómo lo oprimía. ¿Cómo lo oprimía? Le destruía la cosecha. Era aún peor que robar, se la destruía. No permitía que el pueblo de Israel comiera del fruto de su trabajo. Es fuertísimo lo que ellos tenían que vivir, porque los madianitas eran también descendientes de Abraham, habían sido nacidos de Madián, un hijo de Abraham con Sétura, esclava también. Era un pueblo de nómadas, comerciantes, habituados a usar camellos, dromedarios, y estuvieron en constante conflicto con Israel. Pero lo que yo quiero que hoy usted reciba como lo recibí yo. ¿Sabe qué significa Madián en el espíritu? Madián significa escasez. Madián representa el robo del fruto de las manos. Es aquello que bloquea la bendición incluso antes de que llegue,
que persigue, que acosa, que atemoriza, que no deja prosperar. La Biblia nos habla de que el pueblo de Dios, por causa de su pecado, estuvo 7 años oprimido por Madián, los madianitas. Pero es importante saber que 7 años representa un ciclo. No está representando solo un tiempo. Ahí está en tiempo cronológico también, pero es un ciclo en donde se completa un ciclo de disciplina sobre el pueblo de Dios, en donde Dios permite que esos enemigos los opriman y no les dejen ver el fruto de su trabajo. Es no solo el fruto terrenal, es el fruto espiritual también. Que no se manifieste el fruto. ¿Por qué? Ellos vivieron 7 años para tener la conciencia del estado de su corazón, de lo que había traído ese empobrecimiento. Ahora, nosotros vivimos como pueblo de Dios ciclos similares. Lo que pasa es que pueden ser de días, de meses o de décadas o de toda una vida, en donde Madián venga y te despoje cada tanto. El pueblo oprimido clamó a Jehová por ayuda y Jehová ayudó. Un día dice este relato que el ángel de Jehová se presentó en una heredad específica, en una tierra específica. Hasta nos dice que en un árbol específico, una encina. Y el ángel de Jehová no es un ángel cualquiera. Cada vez que en el Antiguo Testamento se menciona este personaje, es Dios mismo. El ángel de Jehová es Dios. Lo sabemos porque cada vez que apareció en el Antiguo Testamento, hubo una revelación de cara a cara con Dios, con quien se manifestó, y hubo adoración. Y la adoración no es para los ángeles, la adoración es para Dios. Y es algo hermoso, porque cuando se estudia la palabra, se revela que este ángel, este llamado ángel de Jehová, realmente es una manifestación de nuestro Jesucristo, de Cristo eterno, antes de ser encarnado. Estamos hablando Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que nos ubicamos? ¿Cómo puede estar Jesús en el Antiguo Testamento? Él es eterno. Él es Dios. Y se manifestó a los hombres siempre en la carne con su nacimiento del vientre de María, pero Él fue manifestado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ese encuentro que en la Biblia hubo en varias oportunidades con el ángel de Jehová fue un encuentro cara a cara con Cristo, la segunda persona de la deidad. Ahora, es interesante ver lo que pasa cuando se encuentran, porque Gedeón, la pregunta de este primer punto fue ¿quién era Gedeón? Pero qué importante es que nosotros partamos en un estudio deductivo de quién era él. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Dígame, ¿qué estaba haciendo? Él estaba escondiendo el trigo para que los madianitas no lo despojasen del trigo, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo? Unos me dicen guardando provisión,
La Biblia lo dice puntual, estaba escondiéndolo. No solo guardando, estaba escondiéndola. Ahora yo le pregunto, ¿qué estaba sintiendo Gedeón? Sin duda. Ahora yo le pregunto, bueno, también coloqué cansancio, frustración, fracaso, incertidumbre. ¿Qué está creyendo Gedeón? Gedeón está creyendo, nosotros somos pobres, nosotros somos pequeños, nosotros somos débiles, nosotros somos insignificantes ante los madianitas, ¿sí o no? De esta conversación que tuvo con el ángel de Jehová, estamos sacando estas deducciones. ¿Qué está pensando Gedeón? Gedeón está pensando, Jehová nos ha desamparado. Él está enojado. A él ya no le importamos. Quiero decirte algo. En este mover cíclico de Jueces, la iniciativa siempre la tiene el Señor. Él va y se le manifiesta a Gedeón ahí. Mientras él está escondiendo, el Señor se sienta en una encina, en un árbol. La intimidad, la cercanía, el diálogo, siempre ha sido iniciativa de Dios. Y cuando comienza a restaurarse ese contacto, porque se le manifiesta a Dios mismo y él comienza a hablar y se desarrolla un diálogo en el cual el corazón de Gedeón se abre. Él dice, pero ¿de qué hablas? Mira cómo estoy. Yo quiero que sepas que sin intimidad nosotros no podemos recuperar nuestra identidad, ni podemos disfrutar nuestro propósito, porque en medio de la intimidad es que nosotros conocemos los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros. Yo puedo decirte 1000 veces lo que el Señor me ha revelado en cuanto a tu vida, pero tú vas a necesitar que tu oído lo escuche de su voz para que puedas recibirlo. El Padre es el que da identidad. ¿Estás conmigo? Luego entonces solo la voz de Dios sobre tu vida es la que te va a lograr centrar en lo que verdaderamente eres. Cuando nosotros no tenemos diálogo con Dios, no podremos saber quiénes somos. No podremos disfrutar de nuestra identidad. Iglesia, el plan que Dios tenía con Gedeón, el propósito era estruendoso. El nombre de Gedeón significa guerrero poderoso, también significa destructor, también significa el que humilla a sus enemigos. Y cuando Dios mismo lo encuentra en ese pasaje que leímos en el versículo 12 de ese capítulo, le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ese Dios que dio el primer paso a la intimidad, ese que es el alfa y el omega, se le aparece y le dice 2 verdades. Yo estoy contigo y tú eres un varón esforzado y valiente. Le habla 2 verdades y ahí inicia el diálogo. Un diálogo que haría caer al suelo todo lo que él pensaba, creía, sentía y hacía. Una iglesia, un creyente que no tiene ese diálogo con su Padre, con el que lo formó, no podrá dejar de pensar como piensa, creer
como cree, sentir como siente y hacer como hace. No podemos hacer si no somos. El llamado de Dios sobre Gedeón era ser un guerrero poderoso. Ese fue su nombre. La intimidad con Dios nos cambia el libreto. Ese libreto que obsesivamente repetimos, que es negativo, y lo repetimos obsesivamente en nuestro pensamiento, desde nuestras convicciones, desde nuestras emociones y desde nuestro hacer. Solo se rompe ese ciclo cuando tenemos ese encuentro cara a cara con el Señor. Porque Efesios 1 dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, versículo 3 al 5, para que lo puedan anotar. Nos escogió, versículo 4, en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y más adelante en el versículo 11-12 dice que en Él tenemos herencia y tenemos propósito. Pero la verdad es que cuando nacimos, escuche eso, usted cuando nació, yo no tengo duda de eso, alguien tomó un papel y lo llenó y puso: su nombre es fulana, mi nombre Lorena. Si estuviera Michelle aquí dijera Beatriz. Tengo que hacerle ahora Lorena Beatriz Cerchar Rosado. Y lo llenó y nació en Valledupar. Es colombiana. Y sus padres son estos. Y su sangre, su tipo de sangre es este. Y eso definió una identidad terrenal desde el mismo momento del nacimiento. Etnia, ahí queda clara incluso. Y allí comienza toda la identidad que el mundo nos da. Y entonces de ahí vienen adelante en qué estrato nació y qué color de piel tiene. Y toda esa identidad la pretenden dar aquí en la tierra. Entonces nosotros decimos: yo soy costeña, yo soy morena, yo soy colombiana, yo soy. ¿Sí me estoy dando a entender? Recuerda que él dijo: yo soy pobre. Todo el entorno, el mundo corre a ponerte un rótulo, a ponerte una identidad, porque es necesario que seas alguien. Pero es hermoso cuando leemos Efesios 1 y cuando estudiamos Jueces 6, porque nos está mostrando una verdad. Antes de que naciéramos y estuviese ese papel decretando lo que somos, hubo un decreto divino antes de ser concebidos, que dijo primero lo que éramos. Tu vida estaba escrita en el libro de la vida y Él la escribió antes de que nacieras y te dio nombre y te dio propósito y te dio dones y te dio talento y dijo: así será llamado, así será llamada. Un decreto divino que prevalece sobre todo lo que sobre la tierra se quiera decretar sobre ti, lo que las circunstancias digan que eres. ¿Estás conmigo? Quiero decirte algo. Nosotros no somos definidos por lo terrenal. A nosotros no nos define lo finito. Gedeón no era
ni escaso, ni temeroso, ni débil, ni abandonado. Gedeón tenía un decreto de parte de Dios que lo definía. Y que con esa restauración de la intimidad, de ese diálogo que ese Dios que él no había visto, y que allí conoció y que entendió y que entró en pacto con él, entonces le fue cambiado lo que él pensaba y el mundo pensaba de él por lo que Dios pensaba de él. Fue transformado lo que él creía de él y lo que otros creían de él por lo que Dios dijo que era. Fue transformado lo que sentía hacia él mismo por lo que Dios sentía por él. Y fue transformado su hacer por lo que Dios lo llamó a hacer. Todo tendría que dar la vuelta al interior de Gedeón para que cumpliera su propósito. Todo tenía que voltearse, así como se tiene que voltear en tu interior y en mi interior, para que alcancemos el propósito. Tenía incluso él que reconocerse cara a cara con el Señor como ese hombre valiente y esforzado para poder llegar. Usted vio lo que hizo él cómo destruyó el altar que su padre tenía en su tierra. Un altar a Baal, un dios falso. Altar, le ofrecían sacrificio ahí en la tierra de unos israelitas. Y no conforme con eso tenía una estatua de Acera también. Y allí le rendían culto a un dios extraño. Y él había sido llamado por Dios a ser guerrero poderoso para destruir las obras de Satanás. Tenía que destruir ese altar falso. Y yo me gozo leyendo este pasaje, viendo que tenía que coger la madera de la que había sido construida esa falsa imagen de Acera, y con esa madera quemar en el altar, humillar sus enemigos. Recuerda su nombre, el que humilla a sus enemigos. Imagínese, él tenía que pasar, el propósito era que pasara de esconder el trigo a irse y derribar públicamente las obras de sus enemigos. No solamente no pecar, sino además conquistar, porque tenía que levantar un altar a Jehová. La restauración del altar a Jehová le fue encomendada a Gedeón. Y habla de generaciones. Les doy esta bendición. Cuando estuve hace 8 días en Cereté, en la administración, el pastor recibió esa palabra y me dijo: llévate esta palabra porque es para ti y para tu iglesia. Tú eres una mujer de generaciones y tu iglesia es una iglesia de generaciones. Dios nos los ha dicho. Somos Gedeones. Él tenía que recuperar el legado de su casa para Dios. Esa era su misión. ¡Ja! Tú tienes la misión de parte de Dios de ser un guerrero poderoso que derriba las obras de Satanás en tus generaciones, en tu familia, en tu pueblo, y levanta altar para Jehová, pioneros. Eso fue Gedeón, pero se necesitaba que él entendiera quién era a partir de un diálogo cara a cara, en donde su verdadera identidad le fuera revelada, para que él pudiera dejar la falsa, el antidiseño que el enemigo le había vendido, en el que él estaba caminando. ¿Cuál es el antidiseño en el que nosotros estamos caminando y no nos hemos dado cuenta? Porque solamente una intimidad real con el Señor será capaz de librarnos de ese antidiseño.
Voy a continuar diciendo cómo llegó a cumplirlo, cómo lo pudo hacer. Cómo pasó de esconder trigo a derribar altares falsos y a levantar altar de Jehová. ¿Eso cómo pasa? ¿Cómo es que yo recupero en la intimidad mi identidad y mi propósito? ¿Cómo? Ahí está. En el versículo 18 dice que él le dijo al ángel de Jehová: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Iglesia, yo quiero recordarte que los madianitas dejaban a los israelitas sin con qué comer. O sea que la comida era el tema. De hecho, cuando comienza el pasaje nos comienza diciendo eso, ¿cierto? Que estaban oprimidos y que no los dejaban comer. Y es tremendo porque Gedeón no escondía el trigo por mezquino, lo escondía porque era lo poquito que tenía. Pero le dice, en ese momento en que él está entrando en ese diálogo y comienza a escuchar que él no es ningún abandonado, que él no es ningún pobre, que él no es ningún temeroso. Y él toma una decisión, le dice: espérate, no te vayas, espérame, yo voy a presentar ofrenda. Y es hermoso porque el mismísimo Dios, nuestro Jesucristo, en esa epifanía manifestado, le dice: anda, listo, yo te espero que vuelvas. Volveos, ¿recuerdan? Dios está dando voces alrededor de la tierra: vuélvanse a mí. Y está presentándonos un esquema de intimidad que antes no conocíamos. Él está ahí sentado debajo de la encina, ahí esperando, hablando. Y resulta que en este maravilloso encuentro, la llave que encontró Gedeón es la misma que tenemos nosotros que encontrar. Él le dice: espérame que te voy a dar ofrenda. Y va y vio lo que trajo. ¿Qué trajo? Trajo un cabrito. Trajo panes sin levadura. Podríamos hablar profundamente de lo que esa ofrenda significaba, pero yo realmente me quiero enfocar en algo. Era lo poco o nada que tenía. Porque en la intimidad Dios te va a pedir eso, lo que tú más estás guardando, lo que estás escondiendo. ¿Qué estaba escondiendo él? Trigo. Y ahora está llevando a ofrendarle a Jehová carne y pan. Lo poco que le quedaba. Es decir, le llevó todo. Miren, cuando leí este pasaje, me llamó la atención que dijera que él se fue con la carne y que llevó una olla con el caldo. Miren, muchos podemos estar vueltos caldo. Lágrimas. Lo último que hay, pero llevarlo, ofrendarlo a la presencia del Señor. Allí se restaura nuestra intimidad y por tanto nuestra identidad y nuestro propósito. Ofrendar al Señor, llevar al Señor. ¿Con qué nos presentamos delante del Señor? Él lo está pidiendo todo, está pidiendo aquello que quisimos esconder, aquello que nos guardamos para nosotros, aquello que nos parece que es lo último a lo que tenemos derecho, por lo menos esto.
y Él lo lleva. Porque el que tiene intimidad sacrifica. El que tiene identidad sacrifica. El que tiene propósito sacrifica. La restauración de lo que somos depende de ese cara a cara, pero depende de qué estás dispuesto a entregar, a sacrificar allí en la intimidad. Nosotros vemos un Gedeón al comienzo, y a partir de del versículo 24 vemos otro. Cuando el Señor, la palabra del Señor dice que Él tomó el báculo y tocó la punta de la carne y del pan, y se encendió el altar, se prendió el fuego. Y eso habla de aceptación. No ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste. Una intimidad que no sacrifique lo que cueste no es real. ¿Qué es lo que nos está costando entregarle al Señor? ¿Qué es lo que está aquí entre Él y yo que me está haciendo interferencia para la cercanía? Y pasan años y no lo entrego, lo escondo. Y no se va a ir solo. Yo tendré que presentarlo en el altar. Tendré que levantar altar y allí ponerlo para que Él lo consuma. La señal de que Gedeón fue acepto fue que el Señor se agradó en la ofrenda. Era todo lo que tenía. Y lo llevó y lo consumió. Y cuando lo consumió, entonces le confirmó. Él entendió, Gedeón dijo: he visto cara a cara a Jehová. Ahora sí, cuando sacrificó, cuando entregó, se restauró. He visto cara a cara. Antes Él está. Es que la pregunta no es si Dios está contigo. La pregunta es si yo estoy con Dios. Y en ese momento se manifestó esa intimidad. Gedeón estaba con Dios. ¿Estás conmigo? Entregó lo que tenía escondido y que le generaba temor, debilidad. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? ¿Qué es lo que es más escaso ahora para ti? ¿Tu tiempo? ¿Tu dinero? ¿Tus argumentos? ¿Tu atención? ¿Tus talentos? ¿El apego a alguien, a algo? ¿Un sueño? Porque eso ultimito que te puede tener hecha la vida un caldo. Eso es lo que el Señor en intimidad está pidiendo. Y cuando logramos despojarnos de eso, recuperamos la conexión, la claridad, y podemos saber quiénes somos, cuál es nuestro propósito. En medio de esa opresión Él lo supo. Es muy interesante lo que pasó después, pero yo simplemente me quiero centrar para terminar en esto. Y si el desierto no es para morir, sino para mostrarte tu identidad, y si esa opresión que ellos vivieron durante ese tiempo no era un castigo, sino que era la antesala para llevarlo de la mano a la restauración de la intimidad, de la identidad y de su propósito. Y lo que
estés viviendo en esa área de tu vida que no te atreves ni a pronunciar, que está allí escondido, guardado, en donde se manifiesta escasez, sequedad, falta de fruto, y entonces la equiparamos a un desierto. Es la oportunidad de que en intimidad escuches la voz de Dios y entregues lo que no has entregado, y entonces cada uno de nosotros pueda recuperar lo que es realmente y vivir el propósito. ¿Nunca lo has pensado? Porque con Gomer fue así, con Israel fue así. Yo la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón, y allí, en ese desierto, allí entonces le daré sus viñas, le daré su fruto, y entonces allí le daré como puerta de esperanza el valle de Jerzel. Allí donde sufrió, allí se manifestará la esperanza, y entonces será mi esposa, me llamará esposo, y no solo Bali, Señor. No creo que de otra manera se hubiera manifestado la verdad de lo que era Gedeón. Dios se ha empeñado en que lo que tú eres y lo que yo soy se manifieste. Lo que Él decretó antes se manifieste. Y se ha empeñado tanto que ha permitido el desierto. Ha permitido opresión. Ahora, en medio del desierto, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a darle?